Exactamente. ¿Cómo van a ser las liquidaciones de impuestos en este 2019? Está Iván Sasovsky con nosotros, que es tributarista. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber respecto de los cambios que hay en este 2019 para los impuestos, la liquidación de ganancias? Mira, lo principal es que se incrementaron todos los topes de ganancias de monotributo por un 29,6%. O sea, el mínimo no imponible. El mínimo no imponible y los topes de facturación. Esto hace que mucha más gente quizás empiece a tributar el impuesto y que el ajuste no haya acompañado a la inflación. Claro. Porque, a ver, hace años atrás, el gobierno anterior lo que hacía era disponía cuando se actualizaban estos mínimos no imponibles. Hace un par de años lo que se puso es que esto se haga por ley. Y entonces la actualización se hace, pero en función al incremento de los salarios. Y como este año fue un año recesivo, los salarios no incrementaron en la misma proporción que la inflación. Entonces, de nuevo estamos con este atraso. Vos ganaste menos. O sea, vos tenés mayores gastos por la inflación. Bueno, y ganás menos, pero para la FIP ganás más. Exacto, o sea, porque no se termina actualizando. Es un impuesto a los ingresos. Sí, eso hay que dejarlo en claro. Cada persona física soltera a partir de los 38.400 pesos de sueldo neto va a tributar, y una persona casada con 2 hijos a partir de los 50.000 pesos ya termina tributando. Igualmente, discutir la filosofía del impuesto a las ganancias pareciera ser algo que no va de la mano de querer plantear un esquema progresivo y no regresivo. Lo que sí, en todo caso, hay que discutir es a partir de cuándo se tiene que pagar. Exacto, lo que estás planteando es muy importante. O sea, el impuesto a las ganancias es el impuesto que más equitativo, porque castiga a los que más tienen en principio. Lo que pasa acá es la magnitud. Yo insisto con eso, a los que más ingresos tienen, que no necesariamente es ganancia, porque acá la ganancia está mal puesta. Bueno, en realidad el impuesto para los empleados en relación de dependencia se retiene del momento del pago, pero siempre estamos hablando de impuesto a las ganancias, por eso se permiten hacer algunas deducciones, y vos no tributás específicamente sobre el ingreso, puedes deducir alquileres, puedes deducir cónyuge, eso lo que busca justamente es que tributes sobre una ganancia. Lo que pasa acá es que todos terminamos tributando por ganancias que no manifiestan una capacidad de riqueza que amerite de alguna forma el pago de este tipo de tributos. La verdad es que durante el año 2019 se espera una presión tributaria récord. La Argentina está en el puesto número 1 de los países con mayores impuestos, y en el año 2019, en términos de proyecciones, se espera que sea de las más altas de la historia, pero luego de un escenario recesivo, el cobro de impuestos también se deprime y crece por debajo de la inflación, ¿no? El IVA, por ejemplo, es el impuesto menos progresivo que hay, porque lo pagan más los más pobres, porque pagan en alimentos, en alimentos de primera necesidad. Y es el que más se recauda, o sea, es de los impuestos que más sostienen la recaudación en la Argentina. Todos consumimos. Claro. Todos consumimos. Exacto, y de alguna manera no diferencia a aquellos que obtienen mayores ganancias de los que obtienen menos. Pero es cierto que el que más tiene consume más, paga más. Bueno, no necesariamente, porque el que más tiene quizás se va a consumir afuera, quizás tiene gastos que los realiza en el exterior, y no necesariamente amerita un consumo mayor el hecho de tener mayor consumo en el país, mayores ingresos. Ahora, por ejemplo, para los monotributistas, vos recién decías que se aumentaron los topes también de facturación máxima hasta 30%, dijiste. Sí, 29,68. Claro, pero yo insisto, el problema es la inflación. Exacto, imagínate un monotributista que la inflación va a cerrar en un 48%, quedaron prácticamente 20 puntos fuera de lo que puede actualizar, y un monotributista que supera los parámetros de facturación máxima directamente pasa a ser responsable inscripto y a tributar IVA, impuesto a las ganancias. Como vos decís, se estableció un promedio de paritaria, seguramente. Sí, es por el RIPTE, que es el índice que... Y las paritarias todas quedaron a la baja. Exacto, a la baja. Por eso, la verdad es que esto va a tener un efecto un poco más equitativo, quizás cuando haya una recuperación del salario, que no sé si va a ser en el año 2019, dependerá de las perspectivas que se presenten en un año electoral, ¿no? De todos modos, fue una promesa de campaña incumplida. Los trabajadores en mi gobierno no van a pagar impuestos a ganancias. Mauricio si vos Macri tuvieras que poner un
monto, ¿no? Para que hoy un trabajador empiece a pagar impuestos a las ganancias, es decir, ese mínimo no imponible, teniendo en cuenta que hoy con 38.000 pesos una familia apenas llega a cubrir sus gastos básicos. ¿Cuánto debiera ser? No, a mí, a partir de los 100.000 pesos como mínimo, y estoy quedando corto. Lo que sí hay que dejar algo en claro que es muy importante. En la economía argentina los impuestos son tan altos porque el 50% de la población no tributa. O sea, tenemos de las economías en negro más grandes de todo el mundo. Bueno, pero lo que vos dijiste recién invita a evadir, porque si vos tenés el primer país que más cobra impuestos a sus ciudadanos, el que más lo aprieta con los impuestos, vas a tener el que más evade. Totalmente, porque el premio a evadir, como decimos nosotros, es más alto, porque al tener más altos impuestos, el que no tributa obtiene una mayor ganancia por no pagar esos impuestos. Pero ahí hoy está el punto. Es difícil evadir por suerte, porque no hay que evadir. No, vos pero hay 40% creo que de la tenés, economía perdón informal. Pablo, pero yo por lo menos no perdón, me pasa, Pablo, estoy 100% bancarizado. No, perdón, Pablo, tenés una visión sesgada, muy capitalista. La economía en el interior del país claramente no tiene este tipo de controles. Entiendo lo que estás planteando. Para la persona que está en blanco es imposible salir del sistema, y la presión tributaria es mucho más alta que aquella no que... No te vayas muy lejos. La economía informal la vemos en las calles de la ciudad de Buenos Aires. No, por eso, pero digo como que... Bien, Iván, pero es estadístico. La Argentina tiene un 40% de su economía informal. Todo lo que estamos hablando es para trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que están inscritos en el sistema. Una vez que entras no salís más. Me preocupó lo que dijo Mauro. Un senegalés que vende la calle no te mueve el perímetro de... Bueno, pero la economía en negro, perdón, es la clave para bajar los impuestos. La clave es justamente bajar las tasas y que sean más equitativos y que todos podamos tributar y contribuir, porque si no, claramente esto es inviable. 3 datos para tener en cuenta. Los impuestos más altos del mundo. La evasión más alta del mundo, y eso hizo que tengamos el blanqueo más alto del mundo. O sea, estamos claramente en cuestiones tributarias totalmente ajenos a la realidad. Está totalmente comprobado que los países que bajan los impuestos son los que más recaudan, los que incentivan a la producción, y esto había sido un objetivo que se había planteado, pero después, hoy con un acuerdo como el del Fondo Monetario Internacional, prácticamente es imposible salir de ese corset, pero hay que pensar ideas disruptivas. Yo creo que el candidato a presidente que toque este tema de fondo va a tener un apoyo muy importante, porque la reforma tributaria es algo pendiente en nuestra economía. Y que lo cumpla, ¿no? Obviamente. El candidato a presidente que toque este tema de fondo, que lo ponga como eje de campaña, pero que si llega al poder cumpla con lo que promete. Sí, que es lo obviamente, que no ha pasado eso está más que descontado, ¿no? Gracias, Iván. No, gracias por la No hay que ganar plata, Débora. Iván Sasovsky, tributarista. No hay que ganar plata, Débora.